chao. Primera de Samuel capítulo 30. Vamos a hablar de todo el capítulo 30, pero vamos a leer unos pocos versículos solamente. Vamos a leer del 7 al 10. Pero vamos a hablar de todo el capítulo. Agustín, tenga todo el 30 y abajo. Si lo ha encontrado, me confirma con un amén. 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 Primera de Samuel capítulo 30. Vamos a lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a los merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Amén. Esta historia es una historia tremenda de la vida del rey David. ¿Cuántos saben que David, cuando es ungido rey, no sé si todos conocen esta historia, cuando él es ungido rey, ¿cierto? Él era muy jovencito. Y pasaron alrededor de 13 años, desde que él es ungido rey hasta que él asume como rey oficial en Israel. Y dentro de esos 13 años le pasaron muchas cosas. Una de las cosas más grandes fue que se enfrentó a Goliat y venció. Pero otra de las cosas tremendas que él tuvo que enfrentar fue la persecución de su suegro, el rey Saúl, ¿cierto? Que quería matarlo por envidia, porque sabía que era un hombre que estaba destinado a reinar, un hombre que estaba escogido por Dios, que estaba ungido por Dios. Y dice la Escritura que en esta persecución de Saúl, David se va a la tierra de los filisteos, se va a esconder. Y vive en las tierras de los filisteos. Ellos, como sabían que David era un hombre poderoso, un hombre de guerra, un hombre muy, muy fuerte en batalla, no le hacían daño. Pero lo tenían con desconfianza porque creían que al enfrentarse ellos con Israel, David se iba a dar vuelta a la chaqueta y iba a pelear por Israel. Entonces, en una de las batallas dice que David deja su campamento que estaba en Siclar, deja toda su gente, a sus mujeres, a sus niños, a sus ganados, sus riquezas, las deja en el campamento y él se va a la guerra con los 600 hombres. Y dice que cuando estaban en la guerra, los hombres, los filisteos, desconfiaron de él, tuvieron temor de él y dijeron: sabes, mira, mejor no pelees por nosotros, devuélvete a tu campamento y nosotros peleamos solitos mejor. Y dice la Escritura que cuando él volvió al campamento se encontró con la triste noticia, viendo el campamento donde ellos vivían todo quemado. Se habían robado las riquezas, se habían robado los ganados, se habían robado a las mujeres, a los niños, y no había absolutamente nada. Y dice que cuando llegan, imagínate, todos los hombres de guerra, hombres esforzados, hombres que iban a él a morir en una batalla, llegan y por causa de ir a la guerra, su campamento es destruido. Y quedan en incertidumbre porque sus mujeres y sus niños, ¿cierto?, habían sido robados, no estaban con ellos. Y dice que se pusieron a llorar amargamente. Dice que se pusieron a llorar porque no sabían qué hacer. Que empezaron a murmurar contra David. Empezaron a decir: pero ¿cómo? Y lo querían matar, lo querían apedrear a David por haberlo llevado a un lugar y haber descuidado su campamento.
Y dice que en este cuadro, ¿cierto? En esta situación, es cuando nosotros leemos ahora que él consulta a Dios. Que él le pregunta a Dios, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Los perseguiré a estas personas que me robaron todas las cosas? ¿Se robaron a los niños? ¿Se robaron a mis mujeres? ¿Qué voy a hacer? ¿Los perseguiré? ¿Los podré alcanzar? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre que confiaba en Dios. ¿Cierto? Entonces Dios le dice, síguelos porque los vas a alcanzar y los vas a vencer. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Qué es lo grande? Es poder reconocer en este hombre David un hombre que conocía a Dios. Un hombre que conoció a Dios en la intimidad. Un hombre que conoció a Dios cuando él estaba en el campo cuidando las ovejas. Un hombre que conoció a Dios cuando él estaba luchando con el lobo, con el oso, y los venció, o sea, con el león, con los osos, con todos los animales que querían comerse las ovejas, y él los venció. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Pero sobre todas las cosas, lo que importa aquí es que había una cosa, era que David conocía a Dios. David conocía a Dios. Entonces la pregunta con que vamos a iniciar hoy día esta palabra es esa misma. ¿Usted conoce a Dios? ¿Conoce usted a Dios? Cuando a mí me preguntan por mi papá le gusta tirar la talla, es cascarrabia, no le gusta esperar, ¿cierto? Es puntual. Hay diferentes características que yo sé cómo es él. Pero si yo le pregunto a usted hoy día, ¿cuáles son las características del Dios que usted conoce? ¿Cómo es Dios? David lo conocía. Y dice la Escritura más adelante que David, habla de David su siervo, dice el Señor. Conforme a mi corazón, dice. Miren, dos cosas importantes que hoy día, o dos desafíos con que comenzamos esta palabra. El primero es saber si conocemos a Dios. ¿Cierto? Es saber si lo conocemos. Y lo segundo es que nuestro corazón se conforme a su corazón. Que eran dos atributos que tenía David. Cuando hablamos de conocer a Dios, es como, es un elemento tan importante, es algo tan trascendental en la vida del cristiano que no es algo al azar, no es algo que usted pueda obviar. Si usted lo lleva a la vida matrimonial, cuando usted tiene una pareja o una esposa, usted se junta con ella, se va a vivir con ella y comienza los primeros años de vida y usted la ama. Pero cuando realmente llega a amar a esa persona es cuando usted la empieza a conocer. Cuando usted conoce los atributos más ocultos de esa persona, que no se ven a simple vista, pero usted los empieza a conocer. Ese amor incondicional que muchas veces tienen que demostrar, la fidelidad, la entereza, la fortaleza que la mujer o el hombre demuestran en el matrimonio, hacen que unos a otros se vayan amando cada día más y se vaya fortaleciendo la relación, que no es igual al principio que al momento de cuando han pasado los años. Porque no es como dicen el común de la gente, que cuando han pasado muchos años la relación se va debilitando en amor. Es al revés. Entre más tú conoces a la persona que está a tu lado, tú te vas enamorando más de esa persona. Y lo mismo pasa con Dios. Entre más tú conoces a Dios, más te puedes enamorar de Él. Más puedes entender lo que Dios quiere hacer contigo. Porque a veces nosotros creemos que conocemos el corazón de Dios, pero no lo conocemos. Y Dios quiere eso. De repente nos cuesta caminar en el Evangelio, nos cuesta avanzar, nos cuesta afirmarnos. Pero ¿qué significa eso? Que no lo hemos conocido a Él, que no hemos tenido un encuentro con el Señor. Yo le digo al chamo siempre, chamo, vamos a orar para que tengas un encuentro con el Señor. ¿Sí o no? Porque Él está así como expectante. Él hace el trabajo lo que puede, en la velocidad que puede. Pero Él aún no tiene un encuentro con el Señor. Lo hace por fe, que es aún más valorable. Porque hay algunos como nosotros que conocemos al Señor y nos cuesta movilizarnos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Dios puso en mi corazón para nosotros en este día?
es que nosotros tenemos que conocer cómo actúa Dios. Y que tenemos que saber que Dios no actúa como actuamos nosotros. Que Dios no piensa como piensa usted o yo. Que Dios piensa diferente. Quiero invitarlo, mire. ¿Por qué escogí esta parte de la palabra? No sé si el Agustín la tiene lista o ponerla en pantalla. El último versículo, leamos el 9 y el 10. Mire, dice, partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él llegando hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres porque quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Cuando hablamos nosotros de ir a rescatar a nuestra familia, ¿qué podría detenernos? ¿Qué podría detenernos a nosotros por rescatar a nuestra familia si fuera raptada? Si al Dieguito lo raptaste, ¿te acordás cuando se nos perdió el Dieguito? Cuando estaba escondido en la maletera. ¿Cómo nos pusimos? Uno se pone en alerta. Que un ser querido no está. O le pasó algo. Imagínate cómo estaban esas personas. Pensando en que sus seres queridos no estaban, quizás los habían matado, quizás a sus mujeres las habían violado. Podían pasarse muchas cosas por su cabeza, pero a 200 de ellos, de los 600, 200 no pudieron pasar porque estaban muy cansados. Ahora, si tú fueras conmigo, ¿cierto? Si los dos fuésemos a buscar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, si los dos fuésemos a hacer esto tan importante como es pelear por la vida de ellos, y yo te digo, ¿sabéis qué? Anda tú nomás porque yo estoy cansado. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cómo me mirarías a mí? ¿Qué pensarías de mí? Dirías, oye, qué chanta este, prefiere quedarse descansando, flojo. Y tiraríamos juicio, porque nos dolería, ¿cierto? Que no lucharan por aquello que es propio, no lucharan por aquello que es de su propiedad. Cobardía, ¿cierto? Pero de repente, los pensamientos que tenemos nosotros no son los pensamientos de Dios. No es como Dios opera, no es como Dios siente. Por eso que es importante que entendamos que la lógica de Dios no es la lógica del hombre. Que la lógica de Dios no es como yo pienso, no es como piensa el normal de los seres humanos. Por eso que yo le decía que usted tiene que empezar a orar. ¿Para qué? Para que usted pueda entender y conocer cómo realmente es Dios. Si había alguien que conocía a Dios, este era David. David conocía a Dios y lo conocía del corazón. Agustín, mira, ponte el versículo. Del versículo 21 al 23. Vamos a leer del 21 al 23. Dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir. Esto es después que ya rescataron a las familias. Después que ya lograron alcanzar a los enemigos, que Dios los puso en sus manos. Ellos ya venían de regreso. Miren lo que pasa aquí, es súper importante para que entendamos. Dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y el pueblo con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó en paz. Y aquí empieza la diferencia. Porque David podría haber llegado enojado con ellos. Hubiera dicho, estos son cobardes, no fueron conmigo. Pero Dios estuvo conmigo igual. Así que... ¿Está listo? Dijo David, no hagáis, hermanos míos. Te saltaste uno. Ahí. Y aquí es donde viene el cambio. Vean el 22, dice. Entonces todos los malos y perversos dentro de los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos para que tomen y se vayan. Quédate. Si yo miro con los ojos humanos, esto me parece justo. ¿Sí o no? Esto me parece totalmente justo. Es una respuesta justa porque si bien es cierto, ellos no fueron a pelear,
es justo que le devolvamos sus mujeres y sus niños. Es totalmente justo que ellos reciban lo que es parte de su familia. Pero ¿por qué ellos van a recibir del botín? De lo que le quitaron a sus enemigos. Y si yo mirara con los ojos humanos, con los ojos de Francisco, que ella diría, es justo, menos mal que lo hicieron así. Pero mira, sí le echamos en el lavado. Y dijo David, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano los merodeadores que vinieron contra nosotros. Dice, ¿quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte que desciende a la batalla, así ha de ser parte de lo que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. ¿Por qué David actúa así? ¿Por qué David actúa así? Porque tenía el corazón de Dios. Porque la justicia de Dios no es como la justicia del hombre. Porque nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios es amoroso. David conocía a Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. La pregunta para usted y para mí hoy día, ¿cuántas veces nosotros aplicamos la justicia nuestra como la aplicaron los hombres de David? ¿Cuántas veces nosotros aplicamos la justicia en la vida y decimos ojo por ojo, diente por diente? Si este me la hizo, me la paga. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces reaccionamos vengativamente ante una persona porque nos ha hecho daño? Pero la justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios es misericordiosa. Pero ¿sabe lo que me impacta a mí de esta palabra? Me impacta grandemente que si usted piensa en la justicia humana, en este ojo por ojo y diente por diente, es que este no fue, por lo tanto no le voy a dar botín, ¿cierto? Esa es la justicia humana. Devuélvete, chamo. Mire lo que dice. ¿Quiénes fueron los que actuaron así? Los malos y perversos. ¿De dónde viene la maldad y la perversión? ¿Qué es la maldad y la perversión? ¿De dónde usted cree que viene la maldad y la perversión? ¿Ah? De uno, pero ¿de dónde? ¿De los pies? ¿De las orejas? No, del corazón. De ahí viene. Son sentimientos que vienen desde nuestro propio corazón. Es como dicen por ahí, son malos de adentro, son malos del corazón. Y Dios se encarga de dejarnos, porque dice la palabra que cada escrito que Él nos deja es para nuestra enseñanza. Dice, los malos y perversos de los que habían ido con David tenían esa percepción de la vida. Cuando nosotros tenemos un pensamiento de juicio, cuando nosotros tenemos un pensamiento de castigar lo que otra persona hace mal, cuando queremos nosotros que pague por lo que hizo mal, ¿cómo nuestro corazón es bueno, es justo, es malo y es perverso? Porque sabe, Dios no nos ha llamado a enjuiciar. Dios no nos ha llamado a querer que la persona sea castigada. Dios no nos ha llamado a pensar que la persona debe tener un castigo por algo malo que hizo. Dios nos ha llamado a tener misericordia. Porque el Dios de la justicia es Él. Él es el que aplica su justicia como Él quiere, pero no nosotros. Nosotros estamos llamados a amar. Y un hombre como David sabía eso. Un hombre como David sabía que Dios le había enseñado que él debía amar más allá. Y él le dijo, no, hermanos míos. Ni siquiera, mire, me impacta porque David era su líder, su jefe. ¿Y se fija cómo los trata? Los trata con amor. Los trata como familia. Con cariño. Le dicen, no, hermanos míos. Los considera sus hermanos, su familia. Porque así es Dios con nosotros. Dios tiene consideraciones con nosotros.
Dios nos ama de una manera que nosotros no entendemos. Y lo que Dios quiere en este día es que usted y yo podamos empezar a pensar cómo es el corazón de Dios. Que intentemos al menos de descifrar un poquito de ese gran corazón, porque es imposible conocer el corazón de Dios completamente. Pero en la Escritura está plasmado de la forma que Él actúa, de la forma que Él nos ama, de la forma que Él nos acaricia. Está lleno de argumentos para decirnos que Él es un Dios eterno. Pero usted y yo somos llamados a conocerlo. Si usted y yo hoy día nos planteamos el desafío de conocer a Dios, las cosas van a cambiar en nuestra vida. No nos va a costar caminar, no nos va a costar hablar, porque vamos a saber qué es lo que estamos haciendo. Y en la medida que intentamos conocer a Dios, vamos a ir entendiendo y nuestro corazón va a ser transformado para ser como su corazón, como lo hizo David. Pero si usted no lo intenta, si usted sigue parado en esa esfera de conocerse a sí mismo más que a Dios, no va a resultar nada. Debemos entender que la justicia que Dios quiere que tengamos es diferente a la que tienen los demás. Que siempre nuestras decisiones tienen que estar basadas en lo que Dios piensa o Dios cree. Cuando usted tenga una situación en la vida, cuando usted tenga que tomar una decisión, ¿qué tiene que hacer? Dios mío, ¿cómo tú lo harías? ¿Cuántos hacen eso? Analice su día a día, analice sus decisiones importantes. Analice cuando alguien le hace daño, cuando alguien lo trata mal. Usted dice, lo agarraría del cogote. Pero lo que Dios quiere que usted diga, Dios mío, ¿qué harías tú? ¿Cómo reaccionarías tú? En cada instante de su vida. Cuando está con su mujer y su mujer se pone chúcara, Señor, ¿qué harías tú con él? Y el Señor dice, amarrarla, torturarla. Dios es bueno. Pero mire, no es la palabra, entiendan. Dios es bueno. Y como decía el malo, es bueno de adentro. Dios es de verdad. Y nosotros también somos llamados a ser buenos de corazón. Cuando miremos con los ojos de Dios. Cuando reaccionemos con la mente de Dios. Porque solo así vamos a ser mejores cristianos y nuestra vida va a estar cimentada en algo firme. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Levante su mano si quiere tener un corazón conforme al corazón del Señor. Dios puede hacer cosas grandes en este día. El primer paso para conocer a Dios, para tener un corazón conforme a su corazón, es renunciar a sí mismo, al yo. Y poder decir, Señor, yo quiero ser como tú, no quiero ser como yo. Dígale al Señor, Señor, yo quiero ser como tú. No quiero ser como yo. Señor, quiero tener tu corazón. Señor, quiero que tú cambies mi vida. Que tú transformes mi manera de pensar. Que tú transformes mi manera de vivir. En este día renuncio a mi propio pensamiento y doy lugar a tu corazón. Toma el control de mi vida. Toma el control de mis emociones. Que mi juicio sea el tuyo y no el mío. Que sea una persona misericordiosa. Padre, te doy gracias porque tu presencia está en este lugar. Bendice a cada uno de los hermanos de esta iglesia, a todos los que están mirando a través de internet, a todos los que nos bendicen. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo me siento desmayar, yo me siento perdido en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando.